Los hijos de Israel acampaban en las llanuras de Sittim, a orillas del río Jordán. Habían recorrido un largo camino de 40 años por el desierto bajo la guía de Moisés, y ahora una nueva generación se encontraba al umbral de la tierra prometida. Moisés, el gran profeta, había partido para estar con el Señor, y antes de morir impuso sus manos sobre Josué hijo de Nun, llenándolo del espíritu de sabiduría. Jehová mismo habló a Josué, diciéndole: Mi siervo Moisés ha muerto, levántate ahora, cruza este Jordán con todo este pueblo, hacia la tierra que les doy. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente. Estas palabras ardían en el corazón de Josué mientras contemplaba el caudal imponente del Jordán bajo el sol poniente. Era la época de la cosecha, y el río estaba crecido, sus aguas se desbordaban más allá de las riberas. A pesar de lo desafiante de aquella corriente, Josué confiaba en la promesa de Dios. Al otro lado del Jordán se erguían las murallas de Jericó, la gran ciudad fortificada que guardaba la entrada a Canaán. Sus muros altos y anchos parecían desafiar al cielo, y detrás de esas piedras la ciudad entera se había atrincherado. Nadie entraba ni salía, pues el temor al Dios de Israel se había apoderado de los habitantes. Aquella noche, Josué reunió a los oficiales del pueblo. Con voz firme pero emocionada, les ordenó que recorrieran el campamento, llevando un mandato: Preparaos, porque en 3 días cruzaremos el Jordán para tomar la tierra que Jehová, vuestro Dios, nos ha prometido. La noticia encendió un murmullo esperanzado bajo las tiendas. Hombres y mujeres se miraban con asombro y reverencia. El momento largamente anhelado había llegado. Jehová iba delante de ellos. Debían tener valor y santificarse para ver sus maravillas. Antes del alba, Josué se apartó en oración silenciosa. Sabía que la promesa venía acompañada de responsabilidad. Debía guiar con sabiduría y obedecer cada mandato divino sin titubear. En su mente resonaban las palabras de la ley que Moisés le había confiado: Medita en ella de día y de noche, no te apartes, para que prosperes en todo. La fortaleza de Josué provenía de la certeza de que Dios marchaba al frente como poderoso guerrero. Entonces, en obediencia y prudencia, Josué decidió enviar a 2 hombres jóvenes como espías para reconocer la tierra, especialmente Jericó. Les habló en secreto, al amparo de la oscuridad. Con discreción les instruyó: Id, observad la tierra y la ciudad amurallada, traed noticias de sus defensas y de su gente. Los 2 espías asintieron solemnemente. Antes del amanecer partieron sigilosos, desapareciendo entre las brumas del valle hacia la imponente silueta de Jericó. Josué los observó alejarse hasta perderlos de vista. Una intensa expectación llenó su pecho. Dios estaba obrando, y cada paso requería fe valiente. Muy pronto, la mano del Señor habría de revelarse de maneras que nadie podría imaginar. Al anochecer, los 2 espías se deslizaron por las puertas de Jericó antes de que se cerraran, procurando no llamar la atención. Hallaron refugio en la casa de Rahab, una posadera cuya vivienda estaba sobre el mismo muro. Rahab los acogió discretamente. No pasó mucho antes de que el rey de Jericó supiera de ellos. Envió soldados a la casa de Rahab, gritando: Saca a los hombres que han venido a ti, porque han venido para espiar toda la tierra. Rahab, dándose cuenta del peligro, escondió a los espías en el terrado bajo unos manojos de lino. Luego abrió la puerta serenamente. Ante el reclamo de los guardias, Rahab respondió con fingida inocencia: Sí, unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Se fueron al caer la noche, antes de que se cerrara la puerta de la ciudad. No sé a dónde habrán ido. Si os dais prisa, quizás los alcancéis. Engañados, los soldados se apresuraron hacia el Jordán en busca de los fugitivos. En cuanto se alejaron, cerraron las puertas de la ciudad, y Rahab subió al tejado donde los espías aguardaban. A la luz de la luna, Rahab se acercó a los hombres de Israel y les dijo con fervor: Sé que Jehová os ha entregado esta tierra. El temor de vosotros nos tiene aterrorizados. Hemos oído cómo Jehová secó el mar Rojo delante de vosotros en la huida de Egipto, y al saberlo, todos perdimos el valor.
porque Jehová vuestro Dios es Dios en el cielo arriba y en la tierra abajo. Las palabras sinceras de Rahab estremecieron a los espías. Aquella mujer pagana proclamaba la grandeza del Dios de Israel con más convicción que muchos israelitas. Rahab hizo entonces un ruego ardiente: os ruego ahora, por Jehová, que así como he tenido misericordia de vosotros, la tengáis de la casa de mi padre. Dadme una señal segura de que salvaréis la vida de mi padre, mi madre, mis hermanos y hermanas, y todo lo que les pertenece. Libradnos de la muerte. Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba, pero su voz era firme. Había arriesgado todo por estos hombres debido a su fe en el Dios de ellos, y ahora suplicaba protección. Los espías asintieron solemnemente. Uno de ellos respondió: nuestra vida responderá por la vuestra. Si no divulgas nuestro asunto, cuando Jehová nos entregue la tierra te trataremos con bondad y fidelidad. Rahab respiró aliviada. Ellos, al invocar a Dios, cumplirían su promesa. Entonces Rahab, cuya casa estaba sobre el muro, ató una cuerda de hilo escarlata cordón de grana a la ventana y ayudó a que los espías descendieran. Antes de irse, ellos le dijeron: deja este cordón de grana atado a tu ventana por la cual nos descolgaste, y reúne en tu casa a tu padre, tu madre y tus hermanos. Cualquiera que salga de las puertas de tu casa perecerá, pero los que estén dentro contigo estarán a salvo. También le pidieron que no revelara nada. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Los espías se desvanecieron en la oscuridad. Rahab, con el corazón palpitante, aseguró el cordón escarlata en su ventana como señal de salvación, confiando en el Dios de Israel. Tal como Rahab aconsejó, los espías se ocultaron en las montañas por 3 días hasta que cesó la búsqueda. Luego cruzaron el Jordán y regresaron al campamento en Sitim. Se presentaron ante Josué y todo el pueblo, declarando con gozo: ciertamente Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros. La noticia llenó de ánimo a Israel, pues confirmó que Dios iba adelante y les daría la victoria. Al amanecer siguiente, Josué y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y se acercaron a la ribera del Jordán. El río estaba crecido e impetuoso, pero acamparon allí, con Jericó visible al otro lado. Josué aguardaba en silencio la dirección de Dios. Entonces los oficiales recorrieron el campamento con las instrucciones de Josué: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, cargada por sacerdotes levitas, salid de vuestro lugar y seguidla, pero manteneos a una buena distancia detrás de ella. Y Josué añadió: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Así, aquel día el pueblo se purificó, lavaron sus ropas, se apartaron de toda impureza, y buscaron al Señor en oración, preparándose espiritualmente para el prodigio del día siguiente. Al día siguiente, muy de mañana, Josué dijo a los sacerdotes: tomad el arca del pacto y marchad al frente del pueblo. Los sacerdotes alzaron sobre sus hombros el arca sagrada y avanzaron hacia el río. Detrás de ellos, las tribus de Israel los siguieron en silencio respetuoso. La corriente del Jordán rugía ante ellos. Josué recordó cómo Dios abrió el mar rojo para sus padres y confiaba en que él obraría maravillas otra vez ante esta generación. Los pies desnudos de los sacerdotes tocaron el borde de las aguas. En ese instante, ocurrió algo extraordinario. La corriente que bajaba se detuvo de repente. Las aguas se amontonaron lejos, río arriba, y el lecho del Jordán quedó completamente seco. El torrente que corría hacia el mar muerto desapareció, y ante los ojos asombrados de Israel, el río se convirtió en tierra firme. Los sacerdotes, cargando el arca, avanzaron hasta el centro del cauce y allí se detuvieron. Por un momento reinó un sobrecogedor silencio. Luego, ante la señal de Josué, toda la asamblea comenzó a cruzar. Entonces todo el pueblo de Israel atravesó el cauce seco frente a Jericó. Hombres, mujeres, niños y animales pasaron mientras los sacerdotes permanecían inmóviles en medio con el arca, mostrando que la mano de Dios sostenía las aguas. Ni un pie se hundió en el lodo. Todos cruzaron seguros, guardados por la presencia del Señor. Una vez que todos llegaron a la otra orilla,
Josué mandó a 12 hombres, uno de cada tribu, recoger 12 piedras del lecho del río, justo de donde habían estado los sacerdotes. En cuanto terminaron y los sacerdotes salieron con el arca, las aguas del Jordán volvieron con fuerza a su cauce, como antes. El milagro se consumó. Ese día, ya en las llanuras de Gilgal, cerca de Jericó, Josué erigió un memorial con aquellas 12 piedras del Jordán para que el pueblo de Israel recordara siempre cómo las aguas se detuvieron ante el arca del pacto de Jehová. Aquel monumento proclamó el poder de Dios y su fidelidad por todas las generaciones. El pueblo entero alabó a Dios con gratitud y reverencia al ver cumplida esta maravilla. Tras cruzar el Jordán, los israelitas acamparon en Gilgal, frente a Jericó. Allí renovaron su pacto con Dios y celebraron la Pascua por primera vez en la tierra prometida, consagrándose en obediencia y fe para las batallas que les esperaban. El maná que había alimentado a Israel durante 40 años cesó al comenzar a comer del fruto de Canaán, señal de que una nueva etapa iniciaba bajo el cuidado del Señor. Poco después, cuando Josué estaba cerca de Jericó examinando la ciudad, alzó sus ojos y vio delante de él a un varón con una espada desenvainada en su mano. Josué se acercó y le preguntó: ¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos? El desconocido respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué cayó rostro en tierra y lo adoró, diciendo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Josué obedeció de inmediato, descalzándose con reverencia. En ese momento, Josué entendió que tenía ante sí al mismo Señor de los ejércitos en forma de guerrero celestial. Dios se había manifestado para dirigir la batalla. Con el corazón sobrecogido pero confiado, Josué escuchó las instrucciones divinas para la conquista de Jericó, seguro de que la victoria vendría de la mano poderosa de Jehová. Al amanecer siguiente, Josué convocó a los sacerdotes y al pueblo para comunicarles las instrucciones recibidas del Señor. Les dijo: Jehová dice: Mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, con sus hombres de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, marchando alrededor de ella una vez al día, y esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. El 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando se toque prolongadamente el cuerno de carnero y oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Entonces el muro de la ciudad caerá, y el pueblo subirá, cada uno derecho hacia adelante. La asamblea escuchó en silencio reverente el plan divino. Era una estrategia que carecía de sentido militar. No habría arietes golpeando muros ni escalas de asalto, solo un silencioso desfile alrededor de la ciudad. Sin embargo, Dios lo había ordenado así, y Israel decidió obedecer con fe. Sabían que Jehová mismo peleaba por ellos, y que debían obedecerle con plena confianza. Josué estaba seguro de que el Señor ya les había dado la victoria, con tal que obedecieran al pie de la letra. De inmediato, Josué organizó a las fuerzas tal como Dios mandó. Llamó a los sacerdotes y les dijo: Llevad el arca del pacto, y que 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Era inusual llevar el arca sagrada y a los sacerdotes al frente de una batalla, pues jamás se había peleado así. Mas este combate sería del Señor, no de hombres. Luego Josué dijo al pueblo: Marchad y rodead la ciudad, que los hombres armados vayan delante del arca de Jehová. Antes de comenzar, Josué dio una última orden estricta: no gritéis, ni levantéis la voz, ni salga palabra de vuestra boca, hasta el día en que yo os diga: gritad. Entonces gritaréis. El pueblo aceptó guardar absoluto silencio durante la marcha. Solo el ulular de los cuernos de carnero quebraría el aire. Así preparados, emprendieron la procesión alrededor de Jericó. Al frente marchaban los soldados armados. Detrás, los sacerdotes avanzaban llevando el arca de la presencia divina, mientras el sonido de las trompetas de carnero resonaba en el aire de la mañana. Solo el ulular de los cuernos sagrados y el sonido rítmico de cientos de pies rompiendo el polvo se oían en derredor de la fortaleza.
El ejército de Israel completó una vuelta entera alrededor de la ciudad. Ante la mirada desconcertada de sus enemigos, no hubo intento de asalto aquel día. Después de cerrar el circuito, Josué dio la señal de regresar al campamento. Obedientes, se retiraron en orden, volviendo a Gilgal mientras las puertas de Jericó permanecían herméticamente cerradas. Las imponentes murallas seguían en pie al caer la tarde, pero Israel había obedecido fielmente las instrucciones de su Dios. Así concluyó en silencio la primera jornada, y el pueblo esperó el día siguiente con fe firme, seguros de que el Señor obraba aun si los muros todavía no caían. Durante 6 días consecutivos, Israel repitió la misteriosa marcha en torno a Jericó. Cada mañana, al despuntar el alba, Josué se levantaba y ordenaba al campamento formarse de nuevo. Los hombres armados tomaban la delantera, detrás iban los 7 sacerdotes tocando sin cesar sus bocinas de carnero. Luego el arca de Jehová avanzaba en medio, y la retaguardia de guerreros cerraba la marcha. Una vez al día, circundaban toda la ciudad en completo silencio, aparte del lúgubre sonido de los cuernos. Luego, tras completar la vuelta, regresaban al campamento de Gilgal para esperar el día siguiente. A ojos de los israelitas, aquella rutina demandaba enorme perseverancia. Nada extraordinario parecía ocurrir. Los inmensos muros de piedra seguían tan firmes como antes. Sin embargo, el pueblo continuó obedeciendo con disciplina, confiando en el plan de Dios aun cuando no veían resultados inmediatos. Al repetirse la marcha día tras día, fue necesario un gran valor para continuar. Los soldados de Jericó podrían haber aprovechado esos momentos para lanzar flechas o proyectiles desde lo alto de las murallas y atacar a la columna expuesta. Caminando tan cerca de los muros, los israelitas estaban vulnerables, pero demostraron su fe al obedecer sin titubear. Providencialmente, ningún ataque vino desde la ciudad. Los cananeos permanecían tras sus muros, quizá demasiado atemorizados y desconcertados como para salir. Dentro de Jericó, el ánimo variaba conforme pasaban los días. Al principio, los moradores miraban con asombro y terror aquel silencioso cortejo que rodeaba la ciudad. ¿Qué poder oculto acompañaba al arca dorada y a esas trompetas sagradas? Muchos corazones en Jericó se derretían de miedo, recordando los prodigios que el Dios de Israel había hecho, y aunque las murallas seguían en pie, día a día crecía la inquietud detrás de ellas. Aquellos 6 días de obediencia paciente también confrontaron a Israel con su propia impotencia. En cada recorrido, los hombres de guerra podían apreciar de cerca la altura y grosor formidables de los muros, su solidez impenetrable. Durante esa marcha silenciosa, tuvieron una clara vista de esas murallas invencibles, y comprendieron que esta batalla excedía por completo sus fuerzas. Solo el poder de Dios podría derribar aquellas paredes antiguas. Esta certeza no los desalentó, sino que fortaleció su dependencia del Señor. Marchaban sabiendo que Jehová, quien detenía ríos y vencía ejércitos, pelearía por ellos en el momento señalado. Así transcurrieron 6 días. 6 veces rodearon Jericó en total, sin que un solo proyectil fuera lanzado ni una espada desenvainada. La prueba de fe y constancia estaba llegando a su fin. El pueblo de Dios aguardaba ahora el día séptimo, confiando en que el Señor haría lo que había prometido, y que las inexpugnables murallas pronto caerían por obra divina. Llegó el séptimo día, el clímax de aquel singular sitio. Al despuntar el alba, el pueblo se levantó lleno de expectación. Esta vez, en lugar de una sola vuelta, Josué ordenó que marcharan alrededor de la ciudad 7 veces. Los israelitas emprendieron la marcha al amanecer, rodeando a Jericó bajo la luz dorada de la mañana. 1, 2, 3 veces. El ejército repitió el circuito incansablemente. Los sacerdotes encabezaban la procesión tocando sus bocinas, marcando el ritmo con sus ecos penetrantes. Dentro de Jericó, los vigías contaban con creciente alarma las vueltas sucesivas. Algo grande estaba a punto de ocurrir. En la 7ª y última vuelta, los sacerdotes hicieron sonar un toque final, prolongado y ensordecedor, de los cuernos de carnero. En ese momento, Josué alzó su voz y dio el grito largamente contenido: «Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad». Como un solo hombre,
Todo el pueblo de Israel rompió el silencio. Un clamor potente, nacido de la fe y la tensión acumulada, resonó por todo el valle. El grito de victoria del pueblo se mezcló con el sonido de las trompetas que seguían bramando. Entonces ocurrió el milagro. Ante la mirada atónita de ambos bandos, los macizos muros de Jericó temblaron. Las murallas inexpugnables, que durante generaciones habían protegido la ciudad, comenzaron a resquebrajarse por un poder invisible. Los enormes bloques de piedra se estremecieron y cedieron, derrumbándose hacia adentro con un estruendo sobrecogedor. Una nube de polvo se elevó hacia el cielo mientras las fortificaciones se venían abajo. En un abrir y cerrar de ojos, los altos muros que rodeaban Jericó colapsaron casi por completo, cayendo sobre sí mismos y abriendo amplias brechas hacia el interior de la ciudad. «Adelante», gritó Josué, y los soldados de Israel lanzaron un grito de guerra y se precipitaron hacia las ruinas humeantes. Cada hombre de guerra cargó derecho hacia adelante desde el lugar donde se hallaba, subiendo por sobre los restos de muros derribados. Las defensas de Jericó se habían hecho polvo en un instante por obra de Dios. El camino estaba despejado. Los valientes de Israel, que momentos antes marchaban en silencio, ahora entraban a la ciudad con la espada desenvainada, llenos de santa ferocidad. Detrás de ellos avanzaban también los sacerdotes con el arca, testigos del cumplimiento del juramento divino. El estruendo de la caída de los muros fue reemplazado por los sonidos de la conquista. Los gritos de triunfo de los hebreos resonaban por las calles, mientras la gente de Jericó, presa del pánico, corría sin encontrar refugio. En medio del caos, los habitantes comprendieron que su orgullosa fortaleza había caído no por ingenio humano, sino por el poder del Dios de Israel. La escena era sobrecogedora. Donde antes se erguían altas murallas, ahora había montones de escombros, y por entre ellos ingresaban los hijos de Israel como un torrente incontenible. Tras 7 días de obediencia y fe, Jehová había intervenido directamente, y Jericó yacía expuesta ante sus siervos. La victoria milagrosa de Dios por fin se manifestaba ante los ojos de todos. Los israelitas, enfervorizados por la caída milagrosa de las murallas, se abalanzaron dentro de la ciudad y ejecutaron el juicio que Dios había determinado, cumpliendo el anatema, la orden de dedicar la ciudad entera al Señor para destrucción. Destruyeron a filo de espada a todos sus habitantes, sin perdonar a nadie, y aún el ganado fue exterminado. La escena era solemne y terrible. Gritos de combate resonaban por las calles mientras las tropas hebreas avanzaban implacables, cumpliendo la justicia de Dios contra una ciudad entregada a la maldad. No tomaron para sí ningún botín prohibido. Todos los objetos de plata, oro, bronce y hierro se apartaron para el tesoro de Jehová, y el resto de la ciudad, casas, pertenencias e ídolos, fue entregado a la destrucción total. En medio de la masacre, una casa permanecía en pie, marcada con un cordón escarlata en la ventana. Era la casa de Rahab. Josué no olvidó la promesa hecha a la mujer que escondió a los espías. Entonces Josué envió a los 2 espías a casa de Rahab para cumplir su juramento. Ellos entraron entre los escombros, sacaron a Rahab junto a su padre, su madre, sus hermanos y todo su clan, y los llevaron a salvo fuera del campamento de Israel. Así, por su fe en el Dios de Israel, Rahab y los suyos fueron salvos mientras todo a su alrededor perecía. Luego, los israelitas incendiaron la ciudad entera. Todo quedó consumido en llamas, excepto los metales preciosos que fueron puestos en el tesoro de la casa de Jehová. Terminada la destrucción, Josué recibió a Rahab y a su familia dentro del pueblo de Israel, cumpliéndose la promesa hecha a ella. Desde entonces, Rahab vivió entre los israelitas, pasando de pertenecer a un pueblo condenado a ser parte del pueblo escogido por Dios. Cuando las cenizas de la ciudad se asentaron y el humo se disipó, Josué se acercó a las ruinas humeantes y proclamó en presencia de Israel un juramento solemne sobre aquel lugar: «Maldito sea ante Jehová el hombre que se atreva a reconstruir la ciudad de Jericó. Al precio de la vida de su primogénito echará los cimientos, y al precio de la vida de su hijo menor pondrá sus puertas». Con estas palabras proféticas, Josué declaró que Jericó debía permanecer desolada para siempre bajo maldición,
como testimonio de la intervención de Dios. Ningún hombre podría reedificarla sin atraer sobre sí un juicio terrible. La caída de Jericó causó asombro en toda la región. Muy pronto, la noticia de aquella victoria sobrenatural se esparció por la tierra de Canaán. Los pueblos vecinos temblaron de miedo al escuchar cómo los muros de la más formidable fortaleza se habían derrumbado ante los israelitas sin que éstos siquiera empuñaran un ariete ni escalaran la muralla. El nombre de Jehová, el Dios de Israel, fue glorificado entre las naciones, y el nombre de Josué se hizo célebre en todo el país. Todos reconocían que verdaderamente Dios estaba con aquel pueblo. Entre los hijos de Israel reinaba el sobrecogimiento y la gratitud. Contemplando los humeantes restos de Jericó, comprendieron que no fue su espada ni su fuerza la que les dio la victoria, sino la mano poderosa de su Dios cumpliendo su promesa. Jehová había honrado la fe y la obediencia de Israel con un triunfo imposible para el hombre. En adelante confiarían en él en las batallas venideras, recordando siempre lo sucedido aquel día en Jericó. La caída de Jericó quedó grabada para siempre en la memoria de Israel. Aquel día, Dios mostró que la fe y la obediencia tienen un poder más grande que cualquier arma humana. Cada piedra derrumbada de los muros proclamó que Jehová peleaba por su pueblo. Para los israelitas, Jericó no fue solo una victoria militar, sino una lección divina. Cuando Dios va al frente y su palabra es obedecida, ninguna fortaleza puede resistir. La estrategia extraña, marchar en silencio y tocar trompetas, resultó más poderosa que los arietes y la fuerza bruta, porque provenía de Dios. Así, Jericó cayó no por la fuerza del hombre, sino por el poder del Altísimo, respondiendo a la fe. Generaciones después, esta historia sagrada seguiría inspirando al pueblo de Dios a confiar en el frente a los obstáculos más imposibles. Las murallas de Jericó se desplomaron como si fuesen de papel ante el mandato de Dios, recordando que no hay muro demasiado alto ni problema demasiado difícil cuando se obra conforme a la voluntad del Señor. La fidelidad de Dios nunca falla a quienes le obedecen de corazón. Hasta el día de hoy, la épica caída de Jericó nos recuerda que las promesas de Dios son seguras y que su poder es invencible. Si caminamos en fe y obediencia, Él derriba las barreras que se levantan en nuestro camino. Jericó es un testimonio eterno de que para Dios no hay nada imposible. Es una historia que deja a todos sin palabras, porque la gloria de tan asombrosa victoria pertenece solamente a Dios, el Señor de toda la tierra.